En principio, lo que os íbamos a presentar era más o menos un estudio que nos ha presentado mi compañera sobre la posibilidad. No se oye. ¿Hola? A ver, ahora sí. Vale. Un estudio de viabilidad de una corte de migrantes teniendo como fuente de información no la comunitaria, sino a partir de los sistemas de información de enfermedades de declaración obligatoria. Este estudio es un estudio piloto que todavía estamos ultimando las últimas conclusiones y hemos preferido, bueno, cuando lo terminemos y lo cerremos y tengamos las conclusiones bien hechas, pues exponerlo. Entonces, sigo un poquito para daros una visión de cómo están las infecciones de transmisión sexual y todo el colectivo inmigrante. Vamos a presentar una breve pincelada de lo que son las ITS e infección del VIH en Barcelona y sobre todo en el colectivo, comparando con el colectivo autóctono con el migrante. Desde los años 80 ya se veía un declive de todas las infecciones de transmisión sexual en Cataluña, en España y en Europa. Pero este contexto empezó a cambiar a partir del año 2000. Aquí veis también en el año 2000 en diferentes países de Europa como la sífilis, la gonorrea y otras infecciones empiezan a subir. Es la misma tendencia que se ve en España, que se ve en Cataluña. Pasa al siguiente. Incluso aparecen infecciones que desde hacía tiempo no se veían, que eran infecciones mucho más frecuentes en el ámbito tropical y que en Europa de alguna manera prácticamente ya no veíamos. La siguiente. Cuando empezó a cambiar la tendencia de algunas infecciones de transmisión sexual, cambiamos nosotros el tipo de notificación. Las infecciones de transmisión sexual y otras infecciones transmisibles se notifican de dos maneras. Una numérica, que permite ver tendencias, pero no permite caracterizar estas infecciones, y otra individualizada, que permite caracterizar estas infecciones, o sea, saber si son hombres y mujeres, las edades, los países de nacimiento, en fin. Entonces aquí cambiamos. En el 2006 se creó un decreto y pasaron a enfermedades individualizadas, la sífilis, la gonorrea, el linfooma venéreo. Teníamos un registro, un sistema de información voluntario para lo que es el VIH, el SIDA era obligatorio desde el 84 y desde el 2010 es individualizador la infección por VIH. Aquí os voy a presentar la parte de epidemiología de sífilis, gonorrea, linfo y VIH. La siguiente foto. Aquí podéis ver de manera general cuáles son las enfermedades de declaración obligatoria en Barcelona. Hasta el año 2009 la enfermedad que más se declaraba era la tuberculosis, alrededor de unos 700 casos de declaraciones y notificaciones. En el año 2010 vemos que las ITS, estas que os he dicho, sin contar el VIH-Sida, que ya lo veis que está aparte, que son unos 400 casos, solamente el linfogranuloma, sífilis y gonorrea, ya estamos por encima de la tuberculosis. O sea, que es un problema importante, no solamente si expensas evidentemente de la población migrante, sino para toda nuestra población, lo que nos está dejando ver una serie de repercusiones. Está cambiando evidentemente toda la parte de la prevención y de las conductas sexuales. La siguiente, por favor. Lo que os voy a presentar aquí, veis que más o menos, fijaros en los últimos años, tenemos la columna azul clara, es el linfogranuloma, tenemos poquitos casos, pero es muy importante porque esta enfermedad no se veía en Europa, no la veían en Barcelona desde hacía más de 25 años y se está empezando a ver. Pues la anterior, por favor. Y más o menos unos 300 casos de declaraciones en las tres infecciones que os he dicho anteriormente, alrededor de unos 300, 350, gonos, VIH y sífilis. La siguiente. Tasas en Barcelona, para toda la población. Las tasas en Barcelona, veis, es la última columnita, estamos alrededor de los 20 casos por 100.000 habitantes. No muy alejados de otras ciudades europeas, como Londres, como París, Berlín, como Nueva York. Estamos mejor en algunas cosas. En Nueva York lleva el doble, por ejemplo, de infección por VIH que Barcelona, pero tenemos unos distritos en los que residen con mayor proporción las personas a las que se les diagnostica este tipo de infecciones, como son Ciutat Bella y el Eixample. Siguiente, por favor. ¿Cómo se distribuye en toda la población? Bueno, fijaros que prácticamente entre el 80 y el 90% de todas estas infecciones ocurren en un hombre.
menores, y a lo largo de los años son muy estables. La siguiente, ahora aquí pasamos al tema. Tema, ¿cómo es la distribución entre autóctonos y emigrantes? Pues prácticamente entre el 60 y el 40% se producen en emigrantes. 40% en el caso del VIH, 60%, 50% en el caso de la sífilis, linfogranuloma prácticamente igual, un 50%, y el gonorcoco un 65% más en población nacida fuera de España. ¿De dónde vienen? ¿De qué regiones? Si tomamos la población emigrante, pues prácticamente entre el 50 y el 60% de la población viene de América Latina. Alrededor del 10% de población africana. Un cuarto de nuestros casos en emigrantes vienen de la Unión Europea, de países de la Europa Occidental, y un 10% de la población de Europa del Este. Esto sí que ha habido una evolución. En los primeros años prácticamente gente de Europa del Este no teníamos, y ahora es una población que se va incrementando. La siguiente, por favor. Edades jóvenes. Diferencias entre autóctonos y emigrantes. Los emigrantes son más jóvenes. Entre emigrantes no hay diferencia en las categorías de edad, de hombres y mujeres más o menos se diagnostican alrededor de los 30 a 33 años, sin ser diferentes las edades. En los autóctonos sí. En los autóctonos son más jóvenes los hombres que las mujeres, tanto en VIH como en sífilis. La siguiente, por favor. Aquí, conducta sexual. Bueno, los hombres, tanto en autóctonos como migrantes, la mayoría de los hombres son hombres que tienen relaciones con hombres, entre las mujeres las heterosexuales. En relación al VIH, hay un pequeño porcentaje de mujeres que la transmisión es por vía parenteral, y esta diferencia es significativa si la comparamos con las mujeres nacidas fuera, porque aquí el porcentaje de personas que han nacido en el extranjero son mujeres es muchísimo mejor, es muchísimo menor la vía de transmisión que el uso de drogas por vía parenteral. La siguiente, por favor. Prevalencia de infección por VIH, muy importante. ¿Por qué? Porque los hace más susceptibles a la infección, porque pueden transmitir más su infección. Por lo tanto, es un punto en la prevención que tenemos que mejorar y tener estrategias para curar y diagnosticar las ITS, para intentar bajar pues, todo lo que es la transmisión del VIH en la comunidad. ¿Cuánto? La anterior ahora. ¿Cómo lo tenemos? Pues fijaros, alrededor del 30% en la sífilis, en el caso de los autóctonos, son VIH positivos. En el caso de la gonococcia, el problema es que tenemos muchas personas a las que no se le ha hecho el test, pero bueno, probablemente sea menor, un 10%, y en el caso del linfogranuloma, prácticamente todos, el 90% de los casos de linfogranuloma están infectados con el VIH. Las diferencias son mínimas entre la población autóctona y la población migrante. La siguiente, por favor. Una cosa importantísima es el retraso en el diagnóstico. La mayoría de los casos que tenemos en Barcelona se retrasan muy tarde, o sea, cuando ya prácticamente más del 50% de los casos se están diagnosticando cuando ya son voluntarios de tratamiento. Esto quiere decir que llevan como mínimo una media de 4 años en los que estaban infectados y no se sabía que ellos estaban infectados. Por lo tanto, la probabilidad de transmitir el VIH y de protegerse de ellos, pues es. ¿Diferencias entre migrantes? Sí. Los autóctonos tienen menos retraso en el diagnóstico que alguna población emigrante. En emigrantes tendríamos que hablar no de migrantes en general, son poblaciones muy heterogéneas y son muy diferentes, pues la población subsahariana o la población latinoamericana o la población de Europa o Europa del Este. Entonces sí que vemos un retraso más importante en las personas que vienen de América Latina o en las personas que vienen de África subsahariana en relación con los autóctonos, teniendo en cuenta y sin olvidar que en los autóctonos ya este retraso es muy grande. La siguiente, por favor. Un punto en la prevención es el estudio de las parejas sexuales. Tanto en sífilis como en gonococcia nos queda mucho por hacer. Hay un 40%, un 50% o 60% de las personas que tienen un diagnóstico y que no estamos estudiando las parejas sexuales. La diferencia no es significativa entre autóctonos y emigrantes. Incluso es un pelín mejor en la población emigrante que en la nuestra. La siguiente, para concluir,
La incidencia de los nuevos diagnósticos de VIH, sífilis, broma y linfo es elevada en Barcelona. Evidentemente somos una ciudad cosmopolita, somos una ciudad que tiene unas poblaciones diferentes pues, a la zona rural. La mayor parte de los casos identificados corresponden a hombres que tienen sexo con hombres. Aproximadamente la mitad procede de otros países. Lo siguiente, la coincidencia por el VIH es alta, o sea, un 30% en sífilis es una coincidencia elevada. El estudio de las parejas solo se realiza entre el 40 y el 60% de los casos. Siguiente, hay una serie de recomendaciones que nosotros hacemos para toda la población. No tenemos un programa específico para migrantes, pero sí que hay que tener en cuenta que los emigrantes tienen una serie de características que hemos de cuidar. Por eso en Barcelona tenemos agentes de salud que nos ayudan a manejar mucho mejor todas estas infecciones, no solamente las ITS, sino el resto de las infecciones de declaración obligatoria. Y la siguiente, y son diferentes programas que tenemos en la agencia dirigidos a toda la población, entre ellos importante sería el programa de detección de nuevos diagnósticos de infección del VIH en usuarios y toda la parte de la prevención que se hace con las vacunaciones. Y muchas gracias.